El día de hoy, además de darles la más cordial bienvenida a todos y cada uno de ustedes, pedirles que juntos leamos en la Biblia la palabra de Dios, el verso 4 del capítulo 14 del libro de Oseas, en donde Dios nos dice: yo sanaré su rebelión, los amaré por pura gracia. Dice en Oseas capítulo 14, verso 4, es Dios hablando. Fíjese bien en las palabras, fíjese bien en cada palabra, porque además de que son preciosas promesas de Dios, son palabra que salió de la boca de Dios. Dice: yo sanaré su rebelión. Pero ¿qué dice también? Dice, repitan conmigo, los amaré de pura gracia. Y yo deseo que centremos nuestra atención en esa segunda verdad que encontramos aquí en Oseas capítulo 14, verso 4. Y es esa preciosa verdad de que Dios ama, ¿por qué? Por pura gracia. Dios ama por pura gracia. Y si Dios ama por pura gracia, entonces podemos decir que Dios nos ama a todos los aquí presentes. Dios nos ama por pura gracia. ¿Y qué significa que Dios nos ame por pura gracia? Significa que Dios nos ama abundantemente, que Dios nos ama libremente y nos ama, óigase bien, por su generosidad para con cada uno de nosotros, y no por algo que nosotros hayamos hecho o hayamos dejado de hacer para ganarnos ese gran amor de Dios, ese infinito amor de Dios. En pocas palabras, el que Él nos ame por pura gracia significa que Él nos ama sin merecerlo. Quiero que por favor se nos quede grabado eso. Él nos ama sin nosotros merecerlo. Y cuando yo recuerdo el gran amor de Dios manifestado cada día de diferentes maneras en mi vida, especialmente antes de convertirme a Dios, yo le he preguntado a Dios: Dios, ¿qué hice yo? ¿Qué hice yo para merecerme ese amor? Y su respuesta siempre ha sido la misma: te amé no porque lo merecías, te amé sin merecerlo. Te amé no porque lo merecieses, sino que te amé sin merecerlo. Y es que, amados y amadas, esa es la gran diferencia entre el ser humano y Dios. Y esta es que el ser humano ama ¿a quién? Ama al que le ama. ¿Sí o no? El ser humano naturalmente ama al que le ama. Pero Dios ama ¿a quién? Al que no le ama. Para que ese amor entonces sea por gracia. Para que ese amor sea un amor inmerecido. Y creo firmemente que el que Dios nos ame a todos y cada uno de los que hoy estamos aquí, y nos ame sin merecerlo, esto debe de ser una de las muchas razones de por qué todos los aquí presentes debemos amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra fuerza y con toda nuestra mente. Y debe de ser precisamente este amor sin merecerlo el que debería de llevar a todas aquellas personas que aún no han entregado su vida a Dios a través de un sincero y verdadero arrepentimiento y una sincera confesión de pecados y súplica de perdón a Dios, ejerciendo su fe en Jesús como su único y suficiente Salvador. El que les motive, les impulse a hacerlo sin esperar
más tiempo, sin demora, sin más demora. Y hacerlo por amor y gratitud a Dios. El día de hoy yo quiero compartir con ustedes, con la ayuda de Dios y su palabra, una enseñanza que he titulado Amados por pura gracia, o bien podría ser el título Amados sin merecerlo. Patricia St. John escribió hace algunos años una novela llamada Twice Freed, que en español se podría traducir liberado 2 veces o 2 veces liberado. Esta novela relata la historia de un joven esclavo que vive allá en una región de Asia Menor que huye de su amo, no sin antes robarle algunas de sus pertenencias. Y sabiendo este joven esclavo el castigo que recibiría, el cual era pena de muerte, si él era encontrado y capturado y devuelto a su amo, es que este esclavo decide huir y huir lo más lejos posible de su amo. Y es así como huyendo llega hasta la ciudad de Roma, la capital del Imperio Romano, donde él podría vivir en libertad, sin ser atrapado y sin ser devuelto a su amo y sometido al castigo de la pena de muerte. Estando ahí en Roma, es que este esclavo conoce a un hombre cristiano, a un predicador cristiano que está preso. Este hombre cristiano, por amor al esclavo, le predica las buenas nuevas de salvación. Y este esclavo se convierte a Dios. Y una vez convertido, decide, por amor y gratitud, a este predicador cristiano preso, servirle ahí en la prisión, en la cárcel, donde él está. En el tiempo en que conviven, ahí en ese lugar donde el predicador cristiano está preso, nace una gran amistad entre el predicador cristiano y el esclavo. Y para sorpresa del esclavo, este hombre de Dios preso es un gran amigo de su amo, de quien huyó. Y no solo es un gran amigo de su amo, según leemos en la novela, este predicador cristiano preso fue el que le predicó, al igual que al esclavo, las buenas nuevas de salvación al amo del esclavo. Y la historia finaliza cuando este esclavo, ahora cristiano, decide regresar donde su amo, a pesar que sabe que se puede exponer al castigo de la ley, pero decide regresar para pedirle perdón, en primer lugar. Segundo, para restituir lo que había tomado de él. Y tercero, para servirle. Y podemos ver a través de la lectura de la novela que su amo le recibe gustosamente. Y no solo le recibe, sino que le perdona y le da la libertad. Siendo así este joven esclavo liberado 2 veces. Por eso la novela se llama liberado 2 veces. La primera, a través de las buenas nuevas de salvación, liberado por el perdón de Dios de la condenación eterna del infierno. Y la segunda libertad que obtiene es la liberación que su amo le da, no solo de ser esclavo, sino de el castigo de morir por haber transgredido o violado la ley. Según la novela, el esclavo, por amor y gratitud a su amo, aún habiendo sido liberado de la esclavitud, decide quedarse al servicio del que fue su amo y al servicio de la familia del que fue su amo. Qué preciosa historia, ¿verdad? ¿Qué dicen ustedes? Yo creo que sí, que es una preciosa historia, una historia muy conmovedora, ¿sí o no? Quizás algunos pensarán, claro, cómo no ser una historia muy preciosa, cómo no ser una historia muy conmovedora, si
Bueno, pues es una novela, ¿no? ¿Por qué? Porque solo en una novela un esclavo que roba a su amo y huye lejos para no ser castigado con la pena de muerte, ¿verdad? Va y se encuentra con un predicador cristiano que, por cierto, está preso, que le comparte las buenas nuevas de salvación, el evangelio. Y bueno, solo en una novela puede suceder que el esclavo se convierte a Dios y este esclavo decide quedarse al servicio de este predicador preso. Solo en una novela resulta que el amo del esclavo es un gran amigo del predicador preso en Roma y es también cristiano. Solo en una novela el esclavo decide regresar donde su amo, sabiendo que puede sufrir un castigo, para pedirle perdón, restituir lo robado y ponerse a su servicio. Solo en una novela, ¿verdad? El amo cristiano lo recibe, lo perdona y le da la libertad. Pero lastimosamente, dirán algunos, la vida no es una novela. Lastimosamente lo que sucede en las novelas, dirán muchos, y estoy de acuerdo con ellos, generalmente no suele suceder en la vida real. A menos, óyelo bien, a menos que seas amado por Dios por gracia, a menos que seas amado por Dios sin merecerlo. Pues resulta que esta historia, o que la historia de esta novela de Patricia St. John, está basada en un hecho real. Está basada en un hecho real. Yo no sé si ustedes, a través de lo que acabo de decirles, ya saben quién es el esclavo y cuál es el nombre del esclavo. A ver, ¿quién me quiere decir? Aquí me dijeron. Yo quiero decirles que esta historia está basada en la vida de un esclavo llamado, ¿cómo? Onésimo. Llamado Onésimo. Y esta historia que Patricia St. John, ¿verdad?, hizo una novela de ella. Esta historia la encontramos en una carta muy personal que el apóstol Pablo le envía a Filemón, la cual encontramos en la Biblia y se conoce como la epístola del apóstol San Pablo a Filemón. ¿Y quiénes son los personajes de esta historia real? Primeramente, el amo, Filemón. En segundo lugar, el esclavo, Onésimo. Y en tercer lugar, el cristiano preso en Roma, que no es otro que el apóstol Pablo. Ahora, en vida real, ¿quién era Filemón? Filemón, cuyo nombre significa afectuoso, era un hombre rico. Era un hombre rico que tenía esclavos, o por lo menos un esclavo como obrero a su servicio. Yo quiero decirles que la esclavitud en ese entonces era el medio de producción fundamental en la época en que el apóstol Pablo, ¿verdad?, predicó el evangelio. Y yo quiero decirle que era el medio de producción en todo el territorio conquistado por el Imperio Romano. Y es que era algo aceptado por el Imperio Romano. Dice la historia que tanto los romanos como los griegos acostumbraban a traer prisioneros de la guerra, los cuales usaban o vendían como esclavos. Y es así como habían esclavos músicos, es así como habían esclavos médicos, es así como habían esclavos maestros, es así como habían esclavos administradores, esclavos especialistas o con mucha experiencia en la construcción y esclavos obreros. Es más, cuando se lleva a cabo esta historia real, se cree que habían tantos esclavos en todo el territorio conquistado por el Imperio Romano que un tercio, óigase bien, un tercio de la población de los territorios conquistados por Roma estaba conformado por personas que eran esclavos. De modo que comprar y vender esclavos era algo muy común o parte de la vida cotidiana o de la vida diaria en los territorios conquistados por Roma. Y volviendo a Filemón,
Podemos ver nosotros en la Biblia a través de la epístola del apóstol San Pablo a Filemón, ¿verdad? Que era un hombre que vivía en la ciudad de Colosas. Esta ciudad de Colosas estaba ubicada en una región conocida como la región de Frigia en Asia Menor, y este hombre era cristiano. Era cristiano. Aquí en la epístola del apóstol San Pablo a Filemón, lo voy a leer en el verso 5, que le dice, en el verso 4 y verso 5, del único capítulo que tiene, el apóstol Pablo escribe a Filemón lo siguiente: doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. ¿Por qué? Porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. O sea, cuando tú lees lo que Pablo escribe a Filemón y el concepto que Pablo tiene de Filemón, tú te das cuenta que este hombre es un verdadero cristiano. Además de ser un hombre de negocios, un empresario, además de ser un hombre rico, un hombre importante en la ciudad de Colosas, allá en Frigia, este hombre está lleno de amor y está lleno de fe. ¿Hacia quién? Hacia el Señor Jesús, que le salvó, pero también ¿para quién? Para con todos los santos. Es que una característica de un cristiano no solo es amor y fe a Dios, es amor a quién más. Amor a los santos, amor a su prójimo, principalmente a quién, a los hermanos de la fe. Este hombre, además de ser cristiano, este hombre tiene otras características que me gustaría compartir con ustedes. Pero antes de compartirlas, preguntarnos, ¿cómo se convirtió a Cristo este hombre? Si el apóstol Pablo nunca visitó Colosas, nunca. ¿Cómo se convirtió a Cristo? ¿Cómo es que pudo oír de la boca del apóstol Pablo las buenas nuevas de salvación? Los estudiosos de la Biblia coinciden que siendo Filemón un hombre de negocios, un empresario, seguramente visitaría con mucha frecuencia una ciudad que estaba aproximadamente a unas 200 millas de Colosas, que se llamaba Éfeso. Esa ciudad de Éfeso se caracterizaba porque era un centro comercial. Y fue en esa ciudad de Éfeso que el apóstol Pablo, en su tercer viaje misionero, se detuvo durante 3 años a predicar el evangelio, a predicar las buenas nuevas de salvación. Entonces se cree que seguramente en uno de esos viajes de negocios de Filemón a Éfeso fue que él pudo entrar en contacto con el apóstol Pablo, fue que el apóstol Pablo de esta manera pudo compartir con Filemón las buenas nuevas de salvación, convirtiéndose a Dios. Y muchos comparten que luego Filemón, seguramente con otros de Colosas, que al igual que él habían ido a Éfeso y habían escuchado las buenas nuevas de salvación de la boca de Pablo y se habían salvado, regresan a Colosas y comienzan a compartir el evangelio con otras personas, pero primeramente con los de su casa. Yo quiero que notemos algo acerca no solo de este hombre Filemón, sino de los de su casa. Aquí mismo en el verso 1 de este único capítulo de la epístola del apóstol San Pablo a Filemón, y en el verso 2, mira cómo el apóstol Pablo se dirige a él. Pablo, prisionero de Jesucristo, prisionero en Roma, él estaba prisionero en casa por cárcel o arresto domiciliario en Roma, allá por el año 60 después de Cristo. Le dice Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, que estaba ahí acompañándolo y sirviéndole, dice al amado Filemón, colaborador nuestro. ¿Y qué más dice en el verso 2? Dice, y a la amada hermana Apia, y Arquipo, nuestro compañero de milicia. O sea, podemos ver aquí en el verso 2 que Apia, quien todos concuerdan que era la esposa de Filemón, también era cristiana. Si no, Pablo no se hubiera referido a ella, un hombre tan celoso, ¿verdad?
no se hubiera referido a ella como a la amada hermana Apia. Y Arquipo, a quien aquí el apóstol Pablo llama nuestro compañero de milicia, todos concuerdan que era su hijo. Entonces este hombre no solamente es un hombre rico, este hombre no solamente es un hombre cristiano, sino que este hombre, a través de su testimonio y la predicación del evangelio a su familia, este hombre tiene una esposa cristiana y un hijo que es cristiano. Y no solo es cristiano, es colaborador del apóstol Pablo en el ministerio en la ciudad de Colosas. Y no solo eso, por esta epístola del apóstol San Pablo a Filemón, podemos ver que en su casa de habitación había una iglesia. Aquí mismo en el verso 2 dice, a la amada hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de milicias, y a la iglesia que está en tu casa. Yo quiero decirles que no fue sino hasta el año 300 y algo, allá por el siglo IV ya, en que los cristianos empezaron a usar edificios destinados específicamente para reunirse, como hoy lo hacemos, en una asamblea pública o culto público de adoración a Dios. Anteriormente a eso, el sitio más frecuente donde se reunía la iglesia, es decir, los que habían sido salvados por Cristo, para adorar y edificarse mutuamente a través de testimonios o edificarse a través de la palabra de Dios, eso era en las casas. Alguna vez el apóstol Pablo utilizó el aula de una escuela de un hombre. Seguramente Filemón, por su posición económica, ¿verdad?, podía tener una casa con salones muy grandes o muy amplios, donde se podían reunir muchas personas, como decíamos, a adorar a Dios y a ser edificados mutuamente, no solo a través de los testimonios personales de la misericordia de Dios en la vida de cada uno, sino a través de la palabra de Dios. Por esta misma epístola del apóstol San Pablo a Filemón, sabemos que Filemón entonces no solo era cristiano, sino también era un colaborador del apóstol Pablo en la obra de Dios. Por eso es que el apóstol Pablo le llama en el verso 1 al amado Filemón colaborador nuestro. O sea, no solo es un hombre que dijo, bueno, pues me voy a convertir a Dios, ¿verdad? Bueno, ya soy salvo gracias a Dios, ¿verdad? Ya soy salvo por la fe que es en Jesús. Y bueno, ahora voy en mi casa a orar, voy a leer la Biblia. Veo esta sala muy grande, voy a facilitarla para que los demás hermanos vengan, ¿verdad? Y algunas otras personas que quieran escuchar de la palabra de Dios. Y ya, ¿verdad? Es más, a lo mejor pudo haberle agregado, y de mis muchos bienes voy a dar una ofrenda, para que, ¿verdad?, la obra de Dios se lleve a cabo y para hacer misericordia a los pobres. Y hasta aquí nomás. No. O sea, este hombre, además de que seguramente oraba, de que además este hombre trataba de leer las escrituras de alguna manera, este hombre, además de que él daba de sus bienes para que la obra de Dios se continuase y para hacer misericordia a los necesitados, además de prestar su casa, este hombre se convierte en un colaborador en la extensión del reino de Dios del apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque este hombre, que lo tenía todo en cuanto a bienes, pero no tenía a Dios, por tanto, teniéndolo todo, no tenía nada. Al encontrar a Dios por la predicación de Pablo y al estar él completo, él considera que no puede callar esta verdad, que no puede esconder esta verdad, que a él le ha traído vida, que a él le ha traído salvación, que a él le ha traído gozo y paz. Y se convierte en ¿qué? En un promotor de la obra de Dios, en un predicador de la palabra. Me lo imagino a este hombre como empresario, como hombre de negocios rico, predicando a otros. Quizás los demás lo miraban como loco. ¿Qué te pasa, Filemón? ¿Te has vuelto loco? Tan inteligente, tan sabio para los negocios, pero finalmente, ¿verdad?, te volviste loco. No. Este hombre no callaba.
Siempre predicaba a Jesús donde él iba, seguramente a Cristo crucificado. Lo podemos ver por la forma como él trae a Cristo, a su esposa y a su hijo, y seguramente a otras personas. Si no, Pablo no le hubiera llamado colaborador nuestro de él y de Timoteo. Además de esto, este hombre, además de ser cristiano y colaborador de Pablo, podemos ver que era muy amado por Pablo. Muy amado por Pablo. En el verso 1 le dice Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo le dice al hermano Filemón. Bien le pudo haber escrito al hermano Filemón, ¿sí o no? Pero no le dice al hermano Filemón, ¿cómo le dice? Al amado Filemón. Y Pablo no era mentiroso. Pablo no era hipócrita. Cuando él dice al amado Filemón es porque él sentía un afecto entrañable por Filemón, su hermano en la fe, como debería de existir entre todos los hermanos de la fe. Pero no solo Filemón era muy amado por Pablo, sino que a su vez Pablo era muy amado por Filemón. En el verso 7 de esta misma carta, Pablo le escribe, pues tenemos gran gozo y gran consolación en tu amor. En tu amor. En otras palabras, ese amor entre Pablo y Filemón era recíproco. Y en esta ocasión el apóstol Pablo, desde la prisión allá en Roma, entre el año 60 y 62 después de Cristo, escribe una carta muy personal. Una carta muy personal a su amado Filemón y a su colaborador en la obra Filemón, a su hermano en Cristo Filemón, para varias cosas. Primero, para hacerle saber que su esclavo Onésimo, que huyó de él, tomándole algunas cosas, ese hombre ahora es una nueva criatura. Ahora es cristiano. Y no solo eso, es un hijo en la fe del apóstol Pablo, porque Pablo lo engendró en sus prisiones. Y segundo, que reciba a Onésimo, pero ya no como un esclavo que es, y más que un esclavo que violó la ley y por tanto merece un castigo, sino que lo reciba como un hermano amado. Es más, el apóstol Pablo se atreve a decirlo, recíbelo como a mí mismo. Y en el verso 17 le dice, así que si me tienes por compañero, recíbelo como a mí mismo, como si fuera yo el que llegara. Y en tercer lugar, Pablo le escribe para que Filemón sepa que si en algo Onésimo le dañó o Onésimo le debe algo, lo ponga a la cuenta de Pablo. ¿Por qué? Porque Pablo mismo lo pagará. Parece ser que la carta de Pablo, con estas noticias y estas súplicas, y en el tono que está escrito, un tono muy amoroso, un tono muy respetuoso, parece ser que impactaron grandemente, impactaron profundamente a Filemón. De modo que según la tradición, ya no según la Biblia, pero según la tradición del cristianismo, Filemón recibe a Onésimo tal y como Pablo le suplica, como un hermano en la fe. Y no solo eso, según la tradición, Filemón perdona a Onésimo, le libera de todo castigo por lo que hizo y además de eso le da la libertad. Tal como sucede en la novela, pero aquí en la vida real. Pero Onésimo, por amor y gratitud a el que fuera su amo y ahora es su hermano en Cristo, siendo libre, decide quedarse a su servicio. Ahora vayamos con el segundo personaje, Onésimo, cuyo nombre significa útil, pero verdaderamente fue muy inútil para Filemón. Bueno, por lo que ya hemos visto a través de la historia de Filemón, Onésimo era un esclavo obrero de Filemón.
Seguramente habían más esclavos obreros, Onésimo no era el único. Y resulta que este Onésimo había huido. ¿Y cómo sabemos que había huido aquí? Porque aquí mismo en la epístola del apóstol San Pablo a Filemón, ¿verdad? En el verso 15 y 16 le dice, porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo. Porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo. Huyó. Se apartó de ti por algún tiempo. ¿Para qué? Para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuánto más para ti. Este hombre había huido, y había huido llevándose, como decíamos, algún dinero o algún objeto de valor robados. Lo sabemos porque el apóstol Pablo le dice en el verso 18 y 19 a Filemón, y si en algo te dañó, o sea, Pablo está usando aquí una manera muy sutil, ¿verdad? De escribir acerca de quien ahora es su hermano en Cristo, ¿verdad? Él está tratando, ¿verdad?, de no lastimar al que ahora es su hermano en Cristo. Pudo haberle escrito, mira, y lo que te robó yo lo pago. No. Si en algo, ¿verdad? Él muy amoroso, Pablo, siempre tratando de no herir los sentimientos de nadie, especialmente un hermano en la fe. Dice, así que, si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Dice, yo Pablo lo escribo de mi mano, yo lo pagaré. Yo lo pagaré. Y resulta que este joven no solo decide huir y robar cosas o tomar cosas, sino que, siendo que Roma, la capital imperial, con sus miles de habitantes, era un lugar idóneo para huir. Y a él llegaban personas de todos los territorios conquistados por Roma que precisamente andaban huyendo de la ley. Es ahí donde Onésimo huye. ¿Cómo sabemos que huye tan lejos, verdad, como llegar hasta Roma? Porque se encuentra con el apóstol Pablo por la providencia divina, porque no le puedo llamar de otra manera, porque Dios lo amó por pura gracia, porque Dios lo amó, verdad, sin merecerlo, porque realmente no le podemos llamar de otra manera. Se encuentra con el apóstol Pablo cuando está preso en Roma con arresto domiciliario en el año 60 al año 62. Y es ahí donde este hombre, ¿verdad?, el esclavo Onésimo, se convierte a Cristo, ¿verdad?, estando Pablo prisionero, y lo vemos ahí en el verso 10 de la epístola del apóstol San Pablo a Filemón, cuando le escribe, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Es decir, quien se convirtió a Dios a través de la predicación del Evangelio, estando yo prisionero, ¿verdad? Prisionero en Roma entre el año 60 a 62. Podemos ver cómo este hombre, ahora que es una nueva criatura, ahora que ha abandonado su antigua forma de vida, vemos cómo Onésimo decide servir por amor y gratitud al apóstol Pablo. Vemos cómo en el verso 11 Pablo le dice a Filemón, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Y le dice en el verso 13, yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Yo quisiera, dice, yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Pero podemos ver cómo el apóstol Pablo no quería retenerlo sin hacer nada, sin el consentimiento de este hombre llamado Filemón. De modo que en el verso 14 le dice, pero nada quise hacer sin tu consentimiento. Además de que no quiere retenerlo sin el consentimiento de Filemón, yo estoy seguro de que el apóstol Pablo consideraba que Onésimo, ahora convertido a Dios, debía de regresar a casa de su amo, debía de pedirle perdón, ¿verdad? Cuánto más si ahora su amo, ¿verdad? O si su amo era un hermano en la fe de Filemón. Pero además de regresar y Onésimo pedirle perdón a Filemón, Onésimo debía de restituir el agravio que cometió contra Filemón y servirle.
y servirle, ya no como amo, sino cuanto más como un hermano en la fe. Y estoy seguro también que si Pablo estaba muy claro de que esto es lo que procedía con Onésimo, también estoy seguro que Onésimo estaba de acuerdo que eso es lo que debería de hacer. Así que el apóstol Pablo envía a Onésimo, a Filemón, con esa carta personal que ya leíamos, y es así como Onésimo viaja acompañado con Tíquico, otro colaborador del apóstol Pablo, a su viaje de regreso de Roma a Colosas. Y como pudimos escuchar, según la tradición, este hombre Onésimo es perdonado por Filemón y es liberado. Y ciertamente, como el título de la novela, este hombre fue liberado 2 veces, pero no solo liberado 2 veces, yo le llamo amado por Dios, por gracia, sin merecerlo. Ahora, y luego surge una pregunta para bendición de todos ustedes, de todos los que estamos aquí. ¿Habrá alguna forma de aplicar esta historia del esclavo Onésimo a la vida de miles de personas hoy en día, pero también a la vida de personas en este lugar? ¿Qué creen ustedes? ¿Hay alguna forma de aplicarlo a la vida de miles de personas hoy en día y a la vida de personas en este lugar que quizás, al igual que Onésimo al principio, antes de encontrar al apóstol Pablo, estas personas no se han convertido aún a Dios? Yo quiero decirles que sí, que claro que sí. Es más, esta historia de Onésimo se puede aplicar a la vida de todos aquí, porque como decía Martín Lutero hace aproximadamente ya 450 años, todos somos Onésimos. Todos somos Onésimos. ¿Por qué? Porque todos hemos vivido la misma vida que vivió Onésimo y todos hemos atravesado por las diferentes circunstancias. Realmente, cuando yo pienso en la historia de Onésimo y pienso en mi vida, yo quiero que tú pienses en la tuya y en la vida de miles de personas hoy en día, yo puedo ver que sí hay un paralelismo o hay una similitud entre la vida y la historia de Onésimo y la historia de muchos, y es que ¿cuántas personas hoy en día están viviendo o hemos vivido al igual que Onésimo antes de convertirse a Dios por la predicación del apóstol Pablo? Esclavos realmente, pero no esclavos de una persona, porque ya no existe la esclavitud, está abolida la esclavitud, sino que esclavos, pero esclavos del diablo primeramente. Y aunque muchas personas no lo creen así, pero es una realidad. Aquí, o tu amo es Dios, o tu amo es el diablo. Si tú has decidido convertirte a Dios, entregar tu vida a Dios en arrepentimiento y fe en Jesús como tu único y suficiente Salvador, tu amo es Dios, tu Señor es Dios, tu Rey de Reyes es Dios, ¿sí o no? Pero si no has decidido todavía convertir tu vida a Dios, ¿quién es tu amo? ¿Dios? No, el diablo. El diablo. Suena feo, ¿verdad? Pero es una realidad. Por eso es que podemos decir que hay una similitud entre la vida de Onésimo antes de convertirse a Dios y la vida de muchas personas. Esclavos. No esclavos de una persona física, sino primeramente del diablo. Pero también esclavos ¿de qué? Esclavos del pecado. Viviendo vidas de práctica de pecado, cometiendo pecados una y otra vez, no importa el nombre, llámese fornicación, llámese adulterio, llámese lujuria, lascivia o inmoralidad sexual, o pasiones desordenadas de todo tipo, especialmente la sexual, llámese enojos, que son muy frecuentes, llámese pleitos, llámese celos, llámese envidias, llámese enemistades, llámese resentimiento o amargura, llámese soberbia o orgullo, llámese vanagloria de la vida, llámese robo, llámese amor al mundo y las cosas del mundo, llámese como se llame. Llámese como se llame. El que practique el pecado, esclavo es del pecado.
De modo que estas personas, al igual que Onésimo, no solo son esclavos del diablo, son esclavos del pecado. Pero además de ser esclavos del diablo y del pecado, son esclavos de su yo. Son esclavos de su propia voluntad. ¿Por qué? Porque vemos cómo, ¿verdad?, viven para hacer su voluntad y no la voluntad de Dios. Aun sabiendo cuál es la voluntad de Dios, estas personas viven para hacer su voluntad. Por eso es que son esclavos de su yo. Pero también, además de ser esclavos del diablo y del pecado y de su yo, son esclavos ¿de qué? De sus deseos. Pero de sus deseos pecaminosos. De sus deseos de la carne pecaminosos. De sus deseos de los ojos pecaminosos. Pero también son esclavos ¿de qué? De la vanagloria de la vida. Y además de ser esclavos del diablo, del pecado, del yo y de sus deseos pecaminosos y de la vanagloria de la vida, son esclavos del mundo. Oye, sí que está claro que son esclavos, ¿o no? ¡Claro! Se abolió la esclavitud, sí, pero las personas siguen siendo esclavas. Siguen siendo esclavas y, por cierto, cuando la esclavitud no estaba abolida, las personas habían sido hechas esclavos de manera obligatoria. Estas personas habían sido atrapados por los conquistadores y hechos prisioneros y habían sido llevados como esclavos a las diferentes ciudades de los territorios gobernados por el Imperio Romano. Y ahí, en contra de su voluntad, no solo habían sido hechos esclavos, sino que vendidos como esclavos. Pero hoy en día, a estos esclavos que me refiero, y te lo digo tristemente por experiencia personal, estos esclavos se hacen esclavos de manera voluntaria. ¡Qué triste! Aquellos eran forzados como prisioneros a ser vendidos como esclavos y a ser usados como esclavos. Pero estos esclavos modernos, porque yo fui uno de ellos, estos esclavos modernos se rinden a su amo el diablo, se rinden a su amo el pecado, se rinden a su amo el yo, se rinden a su amo deseos de la carne, pecaminosos y de los ojos, se rinden a su amo vanagloria, se rinden a su amo el mundo de manera voluntaria, de manera voluntaria. Pero no solo hay mucha similitud entre Onésimo y las personas que hoy en día viven sin Dios. Porque además de ser esclavos como Onésimo, huyen. ¿De quién huía Onésimo? Huía de la presencia de su amo, ¿sí o no? Estas personas son iguales que Onésimo. Hoy en día huyen de la presencia de su verdadero amo, que es ¿quién? Que es Dios. De su verdadero Señor de señores y Rey de reyes, que es Dios. ¿Sí o no? Y huyen de la presencia de su amo, que es Dios. ¿Para qué? Para vivir una vida deleitándose en los placeres temporales que les da el pecado. No importándole lo que siente su amo. ¿Qué hizo Onésimo? Onésimo decidió tomar cosas robadas, decidió huir, no importándole lo que Filemón fuera a sentir por la huida de Onésimo. Así estas personas hoy en día también huyen de la presencia de Dios, de su verdadero amo, de quien debería de ser su único amo, no importándoles lo que Dios siente. No importando lo que a Dios le duele en su corazón, al verlos partir, al verlos irse tras el pecado, tras los deseos pecaminosos de la carne y de los ojos, al verlos irse tras la vanagloria de la vida, tan felices, tan contentos, sí, tan felices, tan contentos. Al verse ir tras el mundo y las cosas del mundo, tan felices, tan contentos, tan decididos. Tan decididos. Dios dice, ¿cómo no toman la decisión de entregar sus vidas a mí? Para que yo sea, ¿verdad?, ese amo bueno, ese amo misericordioso, ese amo amoroso, tierno, fiel, respetuoso, bondadoso. Pero bien que cómo van de decididos, ¿verdad?, huyendo de mí, lejos de mí, a hacer lo malo, a hacer lo que me lastima,
a hacer lo que no me agrada, a hacer lo que me ofende y, por cierto, a hacer lo que lastima a ellos y les va a producir muerte espiritual y muerte eterna. Y les va a llevar a recibir un castigo, ¿sí o no? Pero no solo estas personas hoy en día tienen mucho parecido con respecto a Onésimo, porque son esclavos y porque huyen de la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores, que es Dios. Sino porque, así como Onésimo estaba condenado por la ley romana a la muerte por huir y robar de su amo, así estas personas están condenadas. Ya están condenadas no por la ley de los seres humanos, sino por la ley de Dios. Y están condenados, ¿por qué? Porque así como voluntariamente han decidido, así como egoístamente y conscientemente han decidido vivir una vida de maldad, de práctica de pecado, de rebeldía y de ingratitud para con Dios, así también de manera consciente han rehusado, han rechazado venir a Dios, regresar a su amo para ser perdonados. De modo que están viviendo ya condenados, a menos que realmente se arrepientan y confiesen sus pecados a Dios, creyendo en Jesús como su único y suficiente Salvador. Yo no sé si ustedes recuerdan cuando Jesús, allá en el Santo Evangelio según San Mateo, dijo a un grupo de personas que, por cierto, creían en Dios, creían que el Antiguo Testamento hasta ese entonces era palabra de Dios, personas que se miraban muy espirituales, que hacían una serie de rituales. A esas personas, ¿qué les dijo Jesús? ¿Cómo escaparéis de qué? De la condenación del infierno. O sea que estas personas que voluntariamente habían huido de Dios en pos de la maldad, en pos de los deleites temporales del pecado, y que también voluntariamente habían rechazado venir a Cristo para ser perdonados, por esa razón, estando aún en vida, ya estaban condenados por Dios. Jesús lo dice. ¿Qué otra característica tienen estas personas hoy en día que les asemeja mucho o les hace parecerse mucho a Onésimo? En que no solamente son esclavos, en que no solamente huyen, en que no solamente están condenados, sino que, al igual que Onésimo, Dios en su amor por pura gracia, Dios en su amor sin merecerlo, Dios los atrae al verdadero evangelio. Dios, al igual que hizo con Onésimo, que lo llevó hasta donde estaba, en esa casa por cárcel, Pablo, para que le predicase el evangelio, Dios a estas personas las trae a lugares donde hay un siervo de Dios que les predique el verdadero evangelio. El evangelio bíblico, las buenas nuevas de salvación, ¿para qué? Para que sean salvos. Para que sean salvos. Amén. ¿De qué otra manera o en qué otro aspecto estas personas o son esclavos? No solo en que huíamos o huyen de la presencia de Dios, no solo en que estábamos condenados o están condenados, si no son cristianos todavía, ¿verdad? Por la ley de Dios a recibir un castigo que es el infierno eterno. No solo porque Dios en su infinita misericordia, en su gracia sin merecerlos, los lleva a un lugar donde puedan ser, ¿verdad?, confrontados por Dios a través de su palabra y llevados de la mano a través del evangelio, de las buenas nuevas de salvación, a Dios como su único y suficiente Salvador y Señor. Sino que estas personas, y tú y yo, aunque hoy nos hayamos convertido, estas personas, al igual que Onésimo, no tienen cómo pagar al amo. Yo no sé qué tomó Onésimo, pero ciertamente algo tomó. Y eso debió haber tenido un valor. Ahora bien, un esclavo huyendo, pues ¿de qué iba a trabajar? ¿De qué iba a hacer dinero? Si lo hacía era para sobrevivir. Pero realmente, por lo que Pablo dice a Filemón, yo lo pagaré, ponlo a mi cuenta. Eso significa que Onésimo, aunque estaba consciente de lo que había hecho, estaba consciente
de que debía restituirlo, pero también estaba consciente de que no tenía cómo. Por eso es que el apóstol Pablo en su gran amor por Onésimo le dice a Filemón, mira, si en algo te defraudó, yo lo pagaré. Si algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta, yo lo pagaré. Y es que ciertamente cuando hemos vivido vidas de práctica de pecado de manera egoísta, rebelde, ingrata, y realmente reconocemos todo lo que hemos hecho contra Dios y contra nuestro prójimo, tenemos que reconocer que tenemos una deuda con Dios, ¿sí o no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Tenemos una deuda con Dios, sí o no? Por haber violado su ley una y otra vez, ¿sí o no? Pero también tenemos que reconocer que no hay nada, no tenemos nada con qué pagar tan grande deuda a Dios. Por eso es que estamos condenados. Estamos condenados no solo porque pecamos contra Dios y nuestro prójimo. Estamos condenados porque no hay en nosotros, no hay en ti y en mí, no hay en nadie de los aquí presentes algo que sea lo suficientemente valioso o que tenga tan grande valor como para pagar a Dios por todo lo que nosotros hemos hecho contra Dios y nuestro prójimo a lo largo de toda nuestra vida, desde que tenemos uso de razón, 11 años de edad, por ahí más o menos, imagínate. ¿Cuánto has pecado tú desde que tenías 11 años de edad? Piensa. Pecado contra Dios y contra tu prójimo hasta hoy. Que tienes puede ser 18, no lo sé, 23, no lo sé, 30, 40, 50, 60, 70, 80, no lo sé. ¿Cuánto has pecado? Entre más edad tengas, más grande es tu deuda, más impagable es tu deuda, ¿sí o no? ¿Qué cosas? No solo merecemos la condenación eterna por lo que hemos hecho, sino porque no tenemos cómo pagar. No tenemos cómo pagar. Por eso es que Dios nos ama por gracia y nos salva por pura gracia. Porque si nosotros le dijéramos a Dios, mira Señor, reconozco que he pecado tanto, pero pero aquí está Señor, mira, aquí tengo esto que es valiosísimo, aquí tengo esto con que puedo pagarte toda la deuda que yo tengo contigo por haber violado tu ley una y otra vez. Y Dios dice, déjame ver, sí, tiene un incalculable valor. Es más, yo creo que con esto me pagas y te quedo debiendo, hijo. Así es que no te preocupes, todos tus pecados están perdonados. Gracias por haberme traído esto. Si fuese así, entonces la salvación no es inmerecida. La salvación no es por gracia, ¿es por qué? Es porque tú pagaste por ella. Dios estaba obligado a perdonarte porque tú pagaste a Dios algo por tu salvación. Pero nadie puede pagar a Dios nada. No tenemos cómo pagar tan grande deuda con Dios. Y como no tenemos cómo pagar tan grande deuda, cuando Dios nos perdona es inmerecidamente, es por gracia, ¿sí se entiende? Onésimo no tenía cómo pagarle a Filemón. Estas personas que se parecen mucho a Onésimo, no solo en que son esclavos y que huyen y que están condenados y que Dios les lleva a un lugar a escuchar la palabra de Dios, también se parecen mucho a Onésimo en que no tienen con qué pagar al amo, no tienen con qué pagar al Señor de sus vidas, no tienen con qué pagar a Dios. Y así como en la vida de Onésimo, el apóstol Pablo intercede por Onésimo ante su amo Filemón. Así como en la vida de Onésimo el apóstol Pablo no solo intercede, sino que él está dispuesto a pagar la deuda impagable que tiene Onésimo con su amo Filemón. Así en la vida de estas personas que no tienen cómo pagar su deuda con Dios, hay alguien que se ofrece a interceder por ellos ante su amo. Hay alguien que se ofrece a pagar la deuda impagable que ellos tienen para con su amo, para con Dios. ¿Y quién es esta persona? ¿Quién me quiere decir? Es Jesús. Al igual que el apóstol Pablo con Onésimo, Jesús de la misma manera viene a interceder ante
Dios el Padre por ellos. Pero no solo viene a interceder, viene a pagar con su vida misma la deuda que ellos tienen. Es como si Jesús en la cruz del Calvario le dijese a Dios: heme aquí, Padre, la deuda de Luis Peralta, yo la pago. Ponla a mi cuenta, yo la pago. Es como si Jesús, estando ahí en la cruz del Calvario, le dijese a Dios: Señor, la deuda de cada uno de los que hoy estamos aquí, tu deuda, Señor, yo la pagaré. Yo la pagaré. No debiéndote nada, ponlo a mi cuenta. ¿Sí o no? Y amados y amadas, también, así como en la vida de Onésimo, Onésimo viene delante de la presencia de su amo y es recibido por su amo y es perdonado por su amo y es puesto en libertad. Así también estas personas tienen mucha similitud con Onésimo, y nosotros, los que hoy nos hemos convertido a Dios, también tenemos mucha similitud con Onésimo, en que cuando estas personas vienen a Dios suplicando perdón, suplicando misericordia, o cuando nosotros ya convertidos venimos a Dios suplicando perdón y suplicando misericordia, ¿qué va a hacer Dios con las personas que no se han convertido? Si como Onésimo vienen suplicando perdón y misericordia, ¿qué va a hacer Dios? ¿Saben qué va a hacer? Lo mismo que hizo Filemón. Les va a perdonar. Va a tener misericordia de ellos. ¿Por qué? Porque es lo que hizo Dios con nosotros, los que ya nos hemos convertido a Dios. Cuando venimos con un corazón contrito y humillado, arrepentido, confesándole nuestros pecados y pidiéndole perdón y pidiéndole misericordia, ¿qué hizo? Lo mismo que Filemón con Onésimo, nos perdonó nuestros pecados. Amén. Y una vez que perdona nuestros pecados, nos recibe no como lo que éramos, sino como lo que ahora somos. Nos recibe no como los esclavos, ¿verdad?, que le agraviamos los esclavos que pecamos contra Él, los esclavos que huimos de su presencia, los esclavos que no teníamos cómo pagar. Nos recibe como sus hijos. ¿Me entienden? Nos recibe como sus hijos, como Filemón recibió, o de la misma manera que Filemón recibió a Onésimo, ya no como a un esclavo, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado. Igual, es la misma similitud. Así hace Dios con nosotros, así nos recibe. Así nos ve ahora que nos perdona. Así hizo Filemón con Onésimo. Así le recibió, así le perdonó y así lo va a tratar de ahora en adelante. ¿Y por qué hizo Filemón todo eso con Onésimo? ¿Porque Onésimo lo merecía? No. ¿Porque Onésimo podía pagar la deuda? No. Porque Onésimo tenía a alguien ahí muy importante dentro del engranaje del Imperio Romano, dentro del engranaje de gobierno del Imperio Romano, que podía, ¿verdad?, revocar la sentencia de muerte que mandaba la ley por lo que había hecho. No, por la pura misericordia de Filemón, por la pura gracia de Filemón, porque Filemón no estaba amando sin merecerlo. Igual nosotros. Mira, la única razón por la que tú y yo, siendo pecadores, ¿verdad?, podemos venir ante la presencia de Dios, realmente confesarle nuestros pecados a Él con un corazón contrito y humillado, y Él nos perdona, no es por el corazón contrito y humillado, aunque es necesario un corazón contrito y humillado. No es, ¿verdad?, porque nosotros lo merezcamos, no, es porque Él nos ama por pura gracia. Es porque Él nos ama sin merecerlo. Y yo quisiera que todos aquí pudiéramos entender esto para nuestras vidas. Si no te has convertido a Dios, ¿cuánto más? Y si te has convertido a Dios, igual. ¿Por qué? Porque si no te has convertido a Dios, tú necesitas saber que como Onésimo,
necesitas venir donde el amo. Como Onésimo necesitas confesarle lo que hiciste a tu amo, en este caso Dios. Y necesitas suplicarle que tenga misericordia, que te perdone. Y no solo que te perdone, que por su misericordia te conceda la libertad de ese castigo que es la condenación eterna. Y si eres cristiano, también tienes que meditar en lo que sucedió en la vida de Onésimo, por cuanto si ya sucedió en tu vida y Dios te ha perdonado y Dios te ha dado libertad, primeramente del poder del pecado en tu vida, del tormento de la culpa por causa del pecado en tu vida, y si Dios te ha dado libertad aún de la condenación eterna del infierno, tú necesitas meditar en ello para que, al igual que Onésimo, te entregues a Dios y, habiendo sido libre, le entregues tu vida para vivir a su servicio. ¿Por qué? Por amor y gratitud, como Onésimo. De modo que de la vida de Onésimo sacamos lección los no convertidos y los convertidos. Los no convertidos para venir al amo suplicando perdón y ser perdonados y ser liberados. Y los convertidos para venir al amo, a Dios, ¿verdad? Y una vez perdonados, una vez hecho libre, decirle: Señor, aquí estoy, me has hecho libre, pero por amor y gratitud me rindo a ti, me entrego a ti. Para vivir, para agradarte. Para vivir, para amarte. Para vivir, para servirte. Porque has sido tan bueno conmigo. Amén. De modo que lo que parecía una novela y que finalmente era una historia de la vida real de un hombre llamado Onésimo, puede ser una realidad en la vida de todos aquí presentes. Puede ser una realidad primeramente para los que aún no se convierten a Dios, para venir a Dios y ser perdonados y liberados. Pero también una realidad en la vida de los cristianos que, habiendo venido a Dios y siendo perdonados y liberados, ahora puedan vivir para amarlo, para amar a Dios, para agradar a Dios y para servirlo, como hizo Onésimo con Filemón. ¿Cuánto más nosotros con Dios? ¿Sí o no? Si Onésimo lo hizo con Filemón, ¿cuánto más nosotros deberíamos de hacerlo para con Dios? Y no porque la salvación sea por obras, no. Yo estoy hablando de alguien que ya ha sido perdonado por pura gracia. Yo estoy hablando de alguien que ya ha sido perdonado sin merecerlo. Y que porque ha sido perdonado y ha experimentado el amor de Dios sin merecerlo, ahora de su corazón nace un amor y una gratitud tal que lo llevan no solo a vivir vidas apartadas de la maldad, no solo a vivir vidas apartadas de pecado, no solo a vivir vidas apartadas de cosas que pudieran parecer lícitas, pero ofenden o lastiman a Dios, sino que a su servicio. Con un continuo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? En su boca. Sí, con un continuo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? En su boca. Señor, ¿qué quieres que yo haga como esposo? Señor, ¿qué quieres que yo haga como esposa? Señor, ¿qué quieres que yo haga como padre? Señor, ¿qué quieres que yo haga como madre? Señor, ¿qué quieres que yo haga como hijo? Señor, ¿qué quieres que yo haga aquí en mi trabajo o en mi labor en mi casa? Así de sencillo. Porque es precisamente ese amor por pura gracia y ese amor sin merecerlo lo que debe quebrantar nuestros corazones. Lo que debe romper ese corazón de piedra egoísta, ese corazón de piedra insensible, ingrato, rebelde, para llevarlo ahora al amor a Dios y al amor al prójimo. Sí, a la obediencia a Dios por amor. Al vivir vidas agradables a Dios por amor, pero también vivir vidas agradables al servicio de Dios por amor, si no eres convertido.
Y cuánto más si ya has sido convertido, o si ya te has convertido, si ya has sido perdonado, si ya has sido perdonada, si ya has sido salvado o salvada. ¿Cómo no vivir por ese amor con que hemos sido amados? Por ese tan grande amor con que hemos sido amados sin merecerlo. Vidas rectas, vidas agradables a Dios, vidas apartadas de lo malo, vidas apartadas del pecado, vidas aún apartadas de aquello que podría parecer lícito, pero puede ofender a Dios o puede tropezar a otros. ¿Cuánto más si ya hemos experimentado ese gran amor que nos ha salvado, ese gran amor que nos ha hecho hijos de Dios, ese gran amor por el cual hemos sido transformados? Amén. Demos gracias a Dios. Señor, queremos darte gracias. Queremos darte gracias porque a través de la vida de Onésimo y Filemón podemos vernos reflejados. Podemos vernos reflejados y podemos apreciar tu llamado a la salvación a unos y a la consagración a otros. A la salvación a los que aún no se convierten a ti, pero a la consagración a aquellos que dicen ser tus hijos, que dicen ser tus hijas, que dicen ser cristianos. Gracias, Señor, porque podemos ver que tu amor por pura gracia es real, es real. Que tu amor por nosotros sin merecerlo es real, Señor, es real. Y que sea ese amor el que nos seduzca a venir a ti para salvación a unos y para consagración a otros, Señor. Padre, yo te lo ruego en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesús. Amén.